De Trabajo y Hacienda. Le doy bienvenida a los señores senadores y senadoras, a la presidenta de la Comisión de Trabajo, senadora Loreto Carvajal, al ministro de Economía, Nicolás Grau, la ministra del Trabajo, Janet Jara, perdón, a su secretaria, sí, bueno, también me acuerdo de ella, no me haga hablar tampoco, mejor cambiemos tema, ya, su secretario Gardo, su secretaria Heidi Werner, su secretaria Lobos. Ya, pero no es nada, perfecto, ministra Jara. Ya, sí. Oiga, entiendo que hay una propuesta de indicaciones que se presentaron, se llegó a una suerte de entendimiento a partir de la propuesta que ayer acordamos en principio y hoy día tenemos que ratificarlo eso formalmente. Entonces quisiera saber si el Ejecutivo podría presentarnos la propuesta a la cual se llegó a un entendimiento, entiendo, y ver si lo podemos sancionar en consecuencia. Vamos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio me gustaría transmitir qué es lo que hemos presentado como Ejecutivo, que como usted bien señala es una implementación de lo conversado ayer, en la última parte de la sesión. Voy a referirme a las cuestiones sustanciales, porque hay algunos cambios pequeños de redacción que se acordaron entre los grupos, pero creo que aquello no es necesario sostenerlo. A ver, lo primero es que tal como habíamos acordado en nuestra primera indicación, el primer acuerdo que hicimos respecto al tema de cobertura, se extiende el subsidio para empresas que tienen trabajadores con ingresos en el tramo entre 411.000 y 500.000 pesos. Y eso en las nuevas indicaciones, simplemente para un tema de que quede bien hecha la diferencia y de técnica legislativa, a eso se le va a llamar subsidio variable mensual, porque es un subsidio que efectivamente va cambiando dependiendo de el salario mínimo que exista. Por ejemplo, como les comentaba ayer, si hay una empresa que paga 480.000 pesos, esa empresa solo empieza a recibir subsidio en el último alza, en la alza entre 460.000 y 500.000. Entonces, por su condición de variable y para simplemente claridad expositiva, se le llama a esa parte subsidio variable mensual. Y eso en los mismos términos que se presentó ayer, con la diferencia que ahora van a poder entrar también las empresas antiguas a aquella posibilidad. Lo segundo, que es lo más sustantivo y es lo que se comprometió en la última parte de la sesión de ayer, es que se acaba la distinción entre las empresas que le llamábamos antiguas, es decir, beneficiarias del subsidio el año 2022, y nuevas. Esto quiere decir que todas las empresas deben solicitar el subsidio ante impuesto interno y que ya no existirá una diferencia entre ellas en cuanto a elementos del subsidio. Solo hay una excepción que estamos manteniendo, porque es parte del acuerdo que logramos con los gremios, y es que a las que antes, que es un tema positivo, y es que a las empresas que venían de antes le íbamos a dar un subsidio extra de 10.000 pesos en reconocimiento del subsidio que tenían de antes. Esta distinción ya existía en la definición actual, en la definición que presentamos antes, y no queríamos que, a propósito de lo que acordamos ayer, salieran perjudicadas las empresas que tenían el subsidio con anterioridad. Esto solo para mantener los términos del acuerdo que se hizo con los pymes. Y una cosa extra que tuvimos que agregar, que de nuevo esto también beneficia a las pymes, es que en el diseño anterior, si ustedes recuerdan, se toma enero y abril del año 2023, ¿no es cierto?, el mejor mes. Ahora, ¿cómo se definía antes el mejor mes? Se definía simplemente trabajadores que ganaban el mínimo. Como por cada trabajador uno recibía lo mismo, el mes que te salía la empresa, el mes que te salía con más trabajadores ganando el mínimo la empresa, es el mes que se contaba para efectos de subsidio. Ahora es un poco distinto, porque tú puedes tener trabajadores que están ganando sueldos entre 411 y 500 y que ganan justo el mínimo y reciben subsidios distintos. Entonces, para beneficiar al máximo a la empresa, lo que decimos es que vamos a determinar el mejor mes base como el mes que implica un mayor subsidio total que va a dar el Estado a esta empresa en todo el periodo. Este es un tema técnico, pero básicamente lo que estamos haciendo es que estamos eligiendo el mejor mes en términos económicos para la empresa. Y eso tuvo que cambiar un poco la redacción para que quede efectivamente ese mejor mes. Esto implica, lo explico de nuevo, en el diseño anterior, cuando tú definías el mejor mes, lo único que te importaba es cuántos trabajadores ibas a contabilizar para efectos del subsidio. Es decir, cuántos trabajadores ganaban exactamente el mínimo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos esos trabajadores recibían el mismo, o sea, por cada uno de esos trabajadores la empresa recibía el mismo subsidio.
Ahora es distinto. Si tú tienes, por ejemplo, un trabajador que está exactamente el mínimo y un trabajador que tiene, imagínate una empresa con 2 trabajadores, uno que gana el mínimo y otro que gana 480.000 pesos. Por el que gana el mínimo, tú vas a recibir subsidio siempre. Por el que tienes 480.000 pesos, solo vas a recibir subsidio entre entre julio del 2024 y abril del 2025, que es en la última alza. ¿Ya? Entonces, como puedes tener combinaciones muy diversas de trabajadores en toda esta escala salarial que está siendo incluida, en vez de contar trabajadores, lo que hacemos ahora es que sumamos todo el subsidio que tendría como máximo la empresa en un periodo y decimos que vamos a elegir el mes que maximiza el monto total de subsidio que le va a dar el Estado a la empresa. Es solo de conveniencia para la empresa esto, ¿no? Créanme que no hay ninguna... y soluciona digamos, una definición que había que ser distinta en este caso, dado la extensión que hicimos del subsidio. Esto implica, ustedes lo pueden revisar en el informe financiero, que a propósito de las preguntas que se hicieron antes, que... Sí. Por supuesto, es que tú eliges... Sí, eso sigue sucediendo. Lo que pasa es que esto es solo para elegir el mes que tú vas a ocupar para hacer el cálculo del subsidio en todos los meses que siguen. Acuérdate que tú eliges un mes que es una foto y después hay cosas que van cambiando que hacen cambiar el subsidio. Pero ese mes foto nunca cambia para adelante. A no ser que saques un trabajador en el cual hay que como reliquidar. Es que no cambia el mes foto en ese caso. Lo que sucede es que si tú empiezas a despedir trabajadores, por ejemplo, tú empiezas a recibir menos subsidio proporcional al monto total, a la cantidad de trabajadores que estás disminuyendo. Es lo mismo. Pero no cambia el mes base, eso es lo que quiero decir. No cambia el mes base, pero el efecto en el subsidio sí. Cambia el subsidio, sí. Solo hago sin gas, por favor, si puede ser. Eso. Sí. Entonces, no cambia el mes base, pero sí cambia el subsidio. Ya. Ahora, lo último, para darles una perspectiva de qué es lo que estamos haciendo nosotros en términos globales. Primero, en términos de, esto está en el informe financiero, en términos de el costo total del Estado en el escenario macroeconómico favorable, que es el escenario base, este cambio que hicimos, que comprometimos ayer, implica un aumento de 20.000 millones de pesos. Es 19.000 y algo, pero en torno a 20.000 millones de pesos. Y esto implica que nuestra estimación, eso no está en el informe financiero, pero yo les puedo decir cuáles son los supuestos que está detrás. Nuestra estimación es que este subsidio lo deberían recibir en torno a 170.000 empresas. En la actualidad lo reciben 131.000, lo debieran recibir 170.000. Ahora, ¿cómo pasamos de esos 131.000 hacia esos 170.000? Es una suma de cosas que se cambiaron en la Cámara de Diputados y que se están cambiando acá en el Senado, pero eso les puede dar a ustedes una perspectiva general de lo que está sucediendo acá. Lo que sube en términos de cantidad de empresas por este aumento de cobertura es entre 15.000 y 20.000 empresas. Entonces, en resumen, insisto, lo que estamos presentando como Ejecutivo son las indicaciones que se comprometieron ayer, los equipos, más allá de las diferencias que puedan seguir existiendo respecto a otros puntos, pero los equipos están de acuerdo que lo que nosotros dijimos ayer es lo que se está ingresando como indicación, y que esto finalmente implica un aumento de 20.000 millones de pesos en el escenario más conservador, digamos, en términos fiscales, y que estamos pasando de 131.000 empresas a 170.000 empresas, con todos los cambios que se están haciendo a este proyecto durante el trámite legislativo. Ese sería nuestro resumen, presidente. ¿Ministro, quiere agregar algo usted? ¿No? ¿Ministra Jara? ¿No? No. Presidente, gracias. Solo muy breve señalar que, como se habrán dado cuenta, el proyecto de ley contiene varios elementos relativos a las pymes, siendo originalmente un proyecto de salario mínimo, que seguramente hay otras materias que quisieran abordar, pero sería bueno que se pudieran ver en otro proyecto, y que el Ejecutivo ha manifestado una voluntad, yo diría, con bastante flexibilidad para poder, ojalá poder votar lo más prontamente este proyecto de ley, porque, como señalaba, esto debe volver todavía a tercer trámite. Entonces, una preocupación, entendiendo, por cierto, los tiempos del Parlamento, pero es una preocupación que me corresponde hacer presente en atención a las obligaciones de los empleadores y los trabajadores que van a derivar de esta ley. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. A ver,
el entendido que estamos conformes y que estamos de acuerdo en las indicaciones que se presentaron y en las modificaciones que se le hicieron al proyecto, que no son pocas, desde el punto de vista del cambio que tuvo, ¿ya? Lo que procedería ahora, formalmente, senador Coloma, ¿quiere decir algo antes que Sí, quiero hacer algunas consultas, presidente. Ya. A ver, quiero primero, técnicamente, porque se planteó en su momento, entiendo que hay una explicación, que respecto del ámbito de acción, digamos, de esto, la cobertura, al final, ¿por qué fue el límite en 500 y no en 500, ¿cuánto? ¿13.000 era? 511.000, que entiendo puede haber una buena explicación, pero no entiendo, pero cómo se va dando ese escenario, parece que es importante revisarlo, digamos, y plantearlo. Segundo, a mí me pasa una cosa, presidente, bien compleja, porque yo cuando venía entrando, acá estaban todas las CONAPYME afuera y querían hacer un planteamiento acá. No sé si ustedes se lo habrán planteado o no, digamos. Puede que sí, o puede que no sé. Y porque ellos persisten, yo tengo que persisten en señalar, digamos, que se había planteado que en esta instancia se iba a hacer una revisión del monto del subsidio. Yo en esto, entonces quiero plantearlo porque si alguien me plantea un punto que quiero decirlo, no sé si tiene opción usted de recibirla o pues, es una facultad suya, no estoy haciendo una cuestión, no sé si se lo han planteado tampoco, en una de esas fue y ese es un segundo punto. El tercero tiene que ver con el tema que a mí me sigue haciendo ruido, el hecho de que enfrentando la pequeña y mediana empresa, una situación de cambios importantes que van a haber hacia adelante en materia de horarios de trabajo, cambios importantes que va a haber en eventuales aumentos de la previsión y cambios importantes ahora en la naturaleza del salario mínimo, a mí me parecía que correspondía también dar alivios sustanciales, que la única parte que se me ocurría que podían ocurrir era a través del tema tributario, como se hizo en la Cámara, porque quiero decir una cosa que nosotros somos colegisladores, pero ante esta inquietud, en la Cámara sí se hizo, o sea, se anunciaron que se iban a hacer acá, digamos, esa fue la verdad, digamos, algunos, no fue compensaciones, pero fue, digamos, ante esos problemas, buscar alivios por esa vía, pero se limita el alivio a estos 2 primeros años, y como lo dijo la ministra, el tema de las 40 horas es flexible, pero empieza a aumentar a partir del próximo año, pero es sostenida en los años siguientes, digamos, respecto de esos mayores costos. Y no sabemos lo que va a ocurrir en provisional, pero también apunta en una línea equivalente. Entonces me gustaría tener alguna respuesta respecto de esos puntos, presidente. Antes de transferirle esa inquietud al Ejecutivo, solamente mi primera reacción como presidente de la Comisión es que nosotros ya tuvimos una audiencia que recibimos a todas las organizaciones, ya todas representadas, ya todas, ya. Segundo, ante esa inquietud que usted manifestó, ayer el ministro Marcel fue categórico, se le preguntó exactamente lo mismo, ¿ya? Y él señaló que eso no es así o que él no fue lo que él dijo ni se comprometió a eso. O sea, eso yo lo tengo por despejado desde el punto de vista de mayor claridad, ¿ya? Y respecto al tema tributario que usted plantea y cómo se dio en la Cámara, mi opinión ya de esta materia, no es un hecho, mi opinión es que precisamente lo que se buscó con ese tema tributario es para mitigar un impacto directo e inmediato de corto plazo, que es el aumento del salario mínimo, y respecto de los eventuales desafíos, por ponerlo de esa forma, que puedan tener como consecuencia de una eventual reforma previsional que llegáramos a acordar en algún minuto con una eventual alza del 6%, que yo quisiera que ocurriera luego, pero no ocurre, no me cabe duda que buscaremos mecanismos en ese momento. Y lo mismo le puedo decir respecto al tema tributario, porque una vez que ya se rechazó la reforma tributaria, habría que ver cuál es la disposición a conversar nuevamente el tema tributario para poder establecer ese tipo de mitigaciones. Entonces yo creo que desde ese punto de vista sería mi respuesta, que ya la dije. No sé si alguien quiere complementar algo, senador Núñez. Sí, no, yo, presidente, primero antes que responda el ministro, quiero valorar el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Yo creo que en la Cámara de Diputados se hicieron cambios sustanciales a la propuesta original que acá mismo nos indicaron distintos gremios de PYME bien diversos que son beneficios muy relevantes para ellas.
y en el transcurso del día de ayer y de hoy se hizo un nuevo cambio significativo, con un gasto fiscal relevante extraordinario. Entonces, claro, uno puede decir perfectamente, sigamos discutiendo. Sí, yo estoy seguro que vamos a encontrar muchos gremios de PYME, la CONAPYME y otros que pueden tener propuestas nuevas y observaciones. Pero esto tiene que tener presente en algún minuto un punto de corte, porque el punto de corte es la democracia, es decir, que cada uno se manifiesta si está de acuerdo o no. A nadie se le está, digamos, cortando esa posibilidad de decidir. Pero yo creo, presidente, que, dado que tenemos que votar este tema en la tarde, yo entiendo la labor de la Secretaría, que para hacerla con rigor requiere tiempo también, que se aclaren las dudas, después pasemos a votar. Yo creo que el diálogo con las pymes la tendremos en otro minuto nuevamente, pero yo quiero insistir, o sea, acá se flexibilizó mucho la postura, hay más costos fiscales, yo estoy seguro que vamos a encontrar todavía cosas que precisar, pero me parece a mí que con lo que hay es con lo que tenemos que pronunciarnos, porque de otra manera esta discusión va a volver a alargarse, vamos a llegar a la 1:30 sin votar, y creo que sería una irresponsabilidad que no vayamos a la sala a pronunciarnos para que ojalá, como corresponde, este salario entre a regir en el mes de mayo, digamos. Tenemos esa necesidad y para eso hay que votarlo acá y tiene que ir a tercer trámite, entiendo. Por supuesto, senador. No hay problema aquí. Presidente, yo creo que la paradoja aquí es que yo pienso, y habiéndolo mirado antes desde afuera, ahora lo veo desde adentro, este tema del salario mínimo, este es el mejor arreglo que se ha llegado al salario mínimo, por lo menos desde que yo estoy en el Senado. Nunca había habido un mejor acuerdo en materia de salario mínimo. Sin embargo, por alguna razón se insiste en traer a la colación nuevos temas, y yo creo que realmente eso puede llevarnos muy lejos. Ya, bueno, ya es hora de tomar decisiones, como lo ha dicho recién el senador. Yo quiero recordar que al acuerdo de la Cámara se han hecho una cantidad de modificaciones ya. Originalmente, además, existió un conjunto de medidas en materia tributaria que no son pequeñas. Ahora, como lo ha dicho el senador, el senador Núñez hace algunos días atrás, podríamos retroceder en los beneficios tributarios para poder financiar mejor ulteriores aumentos, pero no creo que ese sea el punto. Yo creo que ya es hora de que decidamos. Creo que este es un muy buen acuerdo. Yo estoy feliz. Yo creo que el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo. Estamos logrando una meta que es una meta programática del presidente Boris de 500.000 pesos, si no me equivoco, durante su mandato. Ahora vamos a llegar a eso en julio del año 2024. Es cierto, ha habido inflación, estamos conscientes de eso, pero creo que ya no podemos seguir todos los días trayendo una cosa nueva a la palestra, ¿no? Así que yo creo que ya es hora de decidir esto. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, don José Miguel. Voy a pedir la palabra al senador García, después la señora Carvajal. Muchas gracias, presidente. Quisiéramos solicitar una suspensión de la sesión por algunos minutos, presidente, para poder conversar entre nosotros. Ha participado por Renovación Nacional el senador Rodrigo Galilea en doble calidad por trabajo y por Hacienda. Entiendo que él está en la Comisión de Constitución en este momento. Entonces, antes de proceder a cualquier votación, estimamos indispensable poder reunirnos con él. Gracias, presidente. Señora Carvajal, ahí le... Gracias, presidente. Sumarme a la valoración que se ha hecho respecto a, comillas, concesiones que se han generado. Yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado la ministra del Trabajo. De pronto esto se ha vuelto en una discusión en cómo mejoramos la condición de las pymes, que estamos todos en el entendido de que hay que respaldar, pero que efectivamente el propósito de esta discusión es avanzar sobre el aumento del salario mínimo. El hombre de la noticia, que no se escape. Que no se arranque, ahí está. Den un tiempo, presidente. Después estamos en la oficina al lado. Gracias, presidente. Esperaría que la presencia de un senador que es parte de esta comisión no sea ni altere el orden y el respeto que cada uno merecemos cuando intervenimos. Pero, en fin, aprovecho de valorar aquello, decir que efectivamente el respaldo a las pymes está aquí muy manifestado, que no perdamos el objetivo, que avancemos, creo que como país, y en derechos y justicia respecto a lo que significa el salario mínimo para cientos de miles de familias que subsisten en base a este salario, que esperemos no se perpetúe, sino que avance. Pero además señalar a propósito de las pymes que hay un compromiso que ayer se manifestó por parte del ministro de Economía a propósito de generar una mesa técnica que espero, y dada la voluntad que ayer se manifestó, se genere
a propósito del aumento de las cuentas de la energía eléctrica, y que efectivamente se pudiera trabajar en eso, que quedara convenido y ratificado el día de hoy, y que ojalá se constituya de manera biministerial. Me refiero no solo al Ministerio de Energía, por cierto, sino que también al Ministerio de Economía. Y en ese contexto, entendiendo que ya se aprobó, ojalá pudiéramos tener conocimiento a propósito de la Comisión de Energía antes o en un plazo próximo, y que se incluyan ojalá todos los gremios. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora Carvajal. Senadora Edwards. Gracias, presidente. No estoy seguro si el acuerdo tiene el apoyo de las pymes, tiene de algunos gremios, pero parece que los gremios más grandes y representativos no están con el acuerdo. Pero más allá de eso, entiendo que ha habido efectivamente un cambio y un esfuerzo del gobierno. Sí quiero... no estamos introduciendo un nuevo tema cuando hablamos de los montos del subsidio. Ese tema lo hemos planteado desde el inicio y creo que en cada una de las intervenciones. Yo solamente para asegurarme que estoy entendiendo bien, por lo menos a nivel de cantidad de recursos, la condición específica en la que quedan las pymes. Voy a hacer un ejemplo con pequeñas empresas. Hoy día, quienes pagan el salario mínimo pagan 380, muchas de ellas, porque reciben un subsidio de 32, ¿no es cierto? 380, 32 llega a 410. No sé si estoy lo correcto, pero corríjame si me equivoco. Cuando se suba a 460, la pyme va a tener que pagar de 380 a 430 porque va a recibir en septiembre el subsidio de 32. O sea, de ahora a septiembre las pymes van a tener que pagar por cada uno adicional de 380 a 430. Cuando lleguemos a julio del 2024, una pequeña empresa, viendo el subsidio, va a tener que aumentar a 477 pago efectivo con un subsidio de 23 para llegar a 500. Y cuando llegue a abril va a pagar 496 porque el subsidio bajó a 4 en la medida que no se aplique el seguro de 500. O sea, el aumento real, o sea, el porcentaje que tienen que pagar las pymes del aumento real es bastante alto por las cifras que yo veo, por lo menos, dentro de lo que efectivamente toca a las pymes. Entonces, el efecto en el desempleo, si no se suben los montos, a mi juicio, va a ser bastante alto. O sea, de aquí a septiembre, 50.000 pesos, de aquí a julio del 2024, casi 100.000 pesos, y de aquí a abril del 2025, algo así como 116.000 pesos. ¿Estoy en lo correcto, ministro, o no? Más o menos, por lo menos para el ejemplo pequeña, en las fechas que le he dado. ¿Sí? Ministro, sería bueno abordar todos los temas de una vez porque yo ya quiero empezar a votar más allá de las diferencias que tengamos y de las dudas legítimas que tengamos. Muy rápido, porque como Ejecutivo compartimos que creemos que es importante votar. A ver, primero, respecto a lo que preguntaba el senador Coloma de por qué llegar a 500.000 pesos, que fue efectivamente algo que se conversó en la reunión anterior de los equipos técnicos. Lo primero que hay que entender acá es en qué estábamos nosotros antes de este mejora en cobertura. Nosotros estábamos en una situación en que básicamente contabilizábamos como trabajadores para efectos de recibir el subsidio de la empresa a trabajadores que ganaban exactamente 410.000 y exactamente en torno a 512.000. Esa era la situación, ¿no es cierto? ¿Qué se nos dijo? Se nos dijo que puede haber un trabajador que, por ejemplo, gana 420.000, 430.000, que producto del aumento del salario mínimo, esa empresa en algún momento le va a tener que empezar a pagar un salario mayor. Es decir, hay trabajadores en el rango de 411.000 y 500.000 que producto del aumento del salario mínimo, la empresa se ve, digamos, obligada por ley, ese es justamente el propósito del salario mínimo, a subirle el salario. ¿Okay? Eso no ocurre para trabajadores que ganan entre 500.000 pesos y 511.000 pesos. ¿Cierto? No existe esa presión salarial. Por lo tanto, la propuesta del Ejecutivo se está haciendo cargo de lo que lo que se planteó como demanda, que era una demanda razonable de aumentar la cobertura. Esto es tan así que ni siquiera sabríamos cómo calcular el subsidio para un trabajador que, por ejemplo, gana, para una empresa que paga un salario de 505.000 pesos. Porque si ganas 490, tú vas a ganar una proporción justo cuando el salario mínimo salte de 460 a 500. Como no hay ningún salto de 500 para más adelante, acordado por lo menos hasta ahora, ¿cierto?, entonces no tendríamos cómo hacer ese cálculo. En la fórmula que existe, la ley actual te daría un número negativo, en el fondo, eso. Entonces, más allá de que uno, por supuesto, puede discutir las coberturas, en fin, pero lo que quiero señalar es que el llegar a 500.000 pesos no es una cifra antojadiza, sino que se hace cargo del argumento que se planteó acá. Bueno, el tema tributario ya lo hemos conversado.
Esta es una ley que cubre 2 años. Estamos haciendo un cambio, una concesión tributaria, digamos, por 2 años. Y hemos dicho que lo razonable es hacer esa discusión en general a propósito de la reforma tributaria. Eso lo hemos planteado, pero creemos que el tiempo de 2 años es consistente con lo que dura esta reforma, así que tampoco aquello es antojadizo. El tema de la mesa técnica que señala la senadora Carvajal, eso está en el acuerdo en parte. Nosotros estamos disponibles a conversar más y ver una forma de que eso se concrete. La preocupación que se planteó por su asesor es que esto se aborde con prontitud durante junio, esas conversaciones, y nosotros estamos disponibles a hacer esas conversaciones durante junio. Así que creo que en eso estamos ok. Y respecto a lo que señala el senador Edwards, nosotros ya hemos explicado que esto cubre la parte real, ¿no es cierto?, pero asumiendo que el subsidio por cada alza dura un tiempo, que fue justamente lo que pidieron algunos de los gremios. Por eso que en el ejemplo que usted pone, la forma que lo calcula parece como un monto muy pequeño al final en términos reales, porque no va descontando los subsidios que ya terminaron su tiempo. Esa es la diferencia en su ejemplo. Así que a nuestro juicio ese punto ha sido conversado, más allá de las legítimas preocupaciones que siguen existiendo, y la preocupación por el empleo, y con esto termino, está bien cubierta a nuestro juicio por la propuesta del Ejecutivo, porque justamente existe este seguro en que suben los subsidios en caso que tengamos un problema serio de desempleo. Bien, yo propongo que luego de haber realizado modificaciones bien sustantivas al proyecto, claramente aquí no vinimos a ratificar lo que vino la Cámara de Diputados, o sea, que se amplió la cobertura, etcétera. Yo les propongo, que entiendo que hubo una reunión previa con los asesores, está presentada la indicación, que procedamos a votar este que hizo. Perfecto. Sí, antes de suspender, antes de dar a la conversación sobre la suspensión, ministra Jara. Le agradezco, presidente. Bueno, yo creo que como aquí el proyecto se enriqueció bastante con el debate, creo que hay que tener eso en perspectiva. O sea, el aporte que se hizo ayer respecto de descongelar el mes en el cual se consideraba la planilla laboral, yo creo que es muy bueno y a nosotros nos contribuye como Ejecutivo. Se amplió además la cobertura a petición de los senadores y yo creo que eso también es una buena contribución. Y por otro lado, el Ejecutivo también mejoró su fórmula respecto del mes más preferente para las propias pymes. Se han dado varias discusiones aquí que tienen que ver con el régimen tributario, pero yo quiero plantear que como este es un proyecto de salario mínimo, si se siguen abriendo temas respecto de otras temáticas, quisiera plantear que a mí varios parlamentarios me han manifestado la preocupación de por qué las comisiones de la AFP no están congeladas para los trabajadores que reciben el salario mínimo. Porque aquí la AFP, en consecuencia, cuando sube el salario mínimo, también reciben más ingresos. Entonces, ojo con seguir abriendo temas, porque si no esto va a terminar siendo de cualquier cosa, menos de salario mínimo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ministro Marcel, ¿usted pide la palabra? Sí, gracias, presidente. Entiendo que se ha planteado el tema tributario y yo quisiera ser bien claro respecto a esto, presidente. Como sabemos muy bien, en el proyecto de reforma tributaria se contemplaba, entre muchas otras cosas que contenía ese proyecto, una gradualidad en la convergencia de la tasa del impuesto de primera categoría en el régimen PYME con el resto del sistema, o la convergencia del 25%. En este proyecto y como parte de la negociación con las organizaciones de pymes se incluyó la extensión de la actual tasa durante el 2023, porque de alguna manera eso habría que resolverlo. Estamos resolviendo en realidad el problema que generó el rechazo del proyecto en la Cámara de Diputados, el problema que le generó a las pymes. Y en la discusión en la Cámara de Diputados se accedió a agregar un segundo año que corresponde más o menos al primer escalón de lo que estaba contemplado en el proyecto de reforma tributaria para esa convergencia. Pero para ser claro, presidente, esta no es un proyecto de reforma tributaria. Este es un proyecto de ingreso mínimo. Es un proyecto de ingreso mínimo al cual se le ha agregado una extensa normativa de apoyo a las pymes, pero tampoco es un proyecto de apoyo a las pymes. Entonces, este no es un proyecto de fomento de la pyme, no es un proyecto de reforma tributaria, este es un proyecto de ingreso mínimo. Los temas tributarios, con todo gusto, ¿cierto?, de las pymes y todo el resto, los vamos a abordar
en el proceso de diálogo en torno a la reforma tributaria. Nosotros tenemos previsto para esta tarde reunión con los presidentes de la UDI y de Renovación Nacional, que son dos de los partidos que faltaban en las consultas la ronda de consultas que ya tuvimos con republicanos. De hecho, fue antes de las elecciones. ¿Ah? Sí, se lo he dicho varias veces. Así que, presidente, ese es el canal para tener las discusiones tributarias más de fondo. ¿Ah? O sea, me parecería un contrasentido que teniendo pendiente toda la agenda tributaria de renta, ¿cierto? Estuviéramos acá discutiendo reducciones adicionales de impuestos a la renta a las pymes. Así que nosotros no solamente tenemos disposición, sino que tenemos ideas de cómo recoger temas propios de las preocupaciones de este sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el sistema tributario, pero tenemos que entrar a la discusión tributaria. Y esto no puede ser un sustituto, esto nos ayuda a hacer un puente, a reducir cierta ansiedad en torno al tema tributario en este sector, pero los temas más de fondo tenemos que discutirlos donde corresponde. Gracias, presidente. Yo le iba a conceder la suspensión que me habían pedido. No. Sí, no, que brevemente, ¿sabe, ministro, para ser bien transparente? Usted tiene un punto, pero usted fue el que planteó el punto en la Cámara de Diputados, no fui yo. O sea, usted, a propósito de que necesitaba los votos, digámoslo con transparencia, para efecto de evaluación de salario mínimo, fue usted el que me propuso, así entiendo, a la Cámara, digamos, de que se iba a modificar por un año el tema tributario. Entonces, si eso es así, que fue así, a mí me parece perfectamente legítimo haber podido plantear y no altera nada el hecho de que, ya que se va a producir esos cambios en el plazo del tiempo, haber pedido una ampliación de ese tiempo. Entonces, no es que a mí haya sacado un conejo de un sombrero. Lo que hice es exactamente a partir de lo que usted había planteado, que es agregar un componente tributario en una discusión de salario mínimo. Eso fue lo que pasó en la Cámara de Diputados. Estábamos haciendo exactamente el mismo planteamiento en términos de avanzarlo. Entonces, no es que uno está agregando cosas, estamos siguiendo una lógica con que el Ejecutivo enfrentó este problema. O sea, simplemente yo no he cuestionado la legitimidad que, por supuesto, siempre existe en este Senado, sino que simplemente cierto, hay un límite de hasta dónde uno puede seguir agregando temas tributarios a un proyecto de ingreso mínimo. Muy bien. Yo creo que están hechos esos puntos, ya los podemos digerir con tranquilidad y les propongo suspender, como me solicitó el senador García, por 15 minutos y nos reunimos acá a las 12:40 para proceder a votar el proyecto. Gracias. Suspendo.
La sesión de las Comisiones Unidas de Trabajo y Hacienda. Algunos parlamentarios han pedido una suspensión temporal que ya se cumplió. Quiero saber si hay algo que tiene que agregar algo más o procedemos en consecuencia a votar en general, ¿ya? El proyecto. Y señora secretaria, ¿podría repetir la modalidad de la votación acá con el tema aprobado en general? Presidente, como es un proyecto que se discute en general y en particular en virtud de la urgencia de discusión inmediata con que está calificado, se vota en general y con el resultado de la votación en general se entienden también aprobados, en particular los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de solicitudes de votación separada. Le comento que las indicaciones del Ejecutivo van a los artículos 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25 y 26. Por lo tanto, esos artículos no quedarían aprobados en particular si se aprobara en general. Bien, tomemos la votación en general en consecuencia y después procedemos a votar las indicaciones. El señor presidente somete a votación en general el proyecto de ley. Disculpen, voy a ir en orden. Senador... Perdón, ¿partimos por el telemático o partimos por los presenciales? No, dice que no. Dice que no, ya, ok, perfecto. Senador Walker. Micrófono. Si está de acuerdo en aprobarlo en general el proyecto, le están preguntando. ¿En serio? Sí, efectivamente. Es que yo soy la W, entonces la universidad está acostumbrado a ser el último en los exámenes. Pero es que no es una votación nominal. Y de hecho muchas veces daba los exámenes en segunda vuelta, presidente, para tener más tiempo para repasar la materia. Usted sabe que cuando deliberan las Cortes parten por el ministro más joven, así que yo entiendo que soy el más joven, así que muchas gracias por el honor. Presidente, por supuesto voto a favor la idea de legislar y lo haré también respecto al proyecto en particular y de las indicaciones. Creo que esta es la forma en que tenemos que legislar, escuchando a los trabajadores, escuchando a las pymes. Soy diputado del año 2010, senador a partir del año pasado, y creo que efectivamente coincido con el senador Insulza, el reajuste del ingreso mínimo más relevante que a mí también me ha tocado aprobar. Yo creo que una buena noticia en tiempos en que lamentablemente la economía y la inversión no está despegando en nuestro país, y en tiempos de vacas flacas, como dijo el senador Galilea, es donde más necesitamos proteger a los trabajadores, así que voto a favor, presidente. Senador Galilea. Gracias, secretaria. A ver, el alza al salario mínimo siempre va a generar una, llamémosle, tensión entre lo que son las posibilidades reales, particularmente de la micro y la pequeña empresa, y la necesidad de sus trabajadores de también ir incrementando su salario, los trabajadores que están en el sueldo mínimo, de ir incrementando su salario para al menos mantener su capacidad de su valor real, es decir, que vayan al menos aparejados con la inflación. Yo lo decía ayer, en enero o en mayo del 2002 hicimos la primera alza, que nos movimos de 350 a 380 mil pesos. Estamos hoy día en 410 y se nos propone que a julio del 24 estemos en 500 mil pesos. Esto es un alza de más o menos un 42% nominal. La inflación en el periodo, si uno suma todos los periodos en la proyección del Ministerio, es más o menos un 22% y por tanto se le suma prácticamente el doble en incremento real. Esto es un alza fuerte, muy, muy fuerte en un momento
particularmente duro para las empresas del país. No ha sido bueno para el país, pero si uno hace doble clic, evidentemente que las empresas grandes se defienden mucho mejor que las empresas pequeñas en los momentos turbulentos. Y por lo tanto, y yo sé que esto es prudencial, esto es absolutamente prudencial, no estamos hablando ni de buenos ni de malos, sino que es una cuestión prudencial. A mí lo que me hubiera gustado es que de alguna manera prácticamente la totalidad del incremento real en este periodo tan complejo para la economía del país, que el incremento real hubiera sido puesto por el gobierno, que es el que quiere llevar el salario a los 500.000 pesos en julio próximo, y que todo lo que era la inflación, que hubiera sido un esfuerzo de las propias empresas. Era el criterio que a mí me parecía razonable. Como las líneas no son así cortadas a pique, por supuesto, mientras más cerca estuviese de ese criterio, mejor me hubiera parecido. Mientras más lejos estuviéramos de ese criterio, peor me hubiera parecido. Ayer se solucionaron los temas de cobertura y agradezco al ministro de Economía el esfuerzo en haber desarrollado la propuesta en ese sentido. Pero me pasa que yo miro cuál va a ser la situación en julio del 2024. Nada indica que la economía de este país vaya a transformarse en algo boyante y por lo tanto creo que el Banco Central se demora en bajar tasas. No sabemos si será en julio, algunos dicen que en septiembre. La inflación subyacente sigue dura de matar. Pero cuando yo me sitúo a las micro y las pequeñas empresas de este país, voy a dejar las medianas a un lado, pero me sitúo en julio del 2024, vamos a tener el final de este camino en que se incrementó en 2 años y algo 150.000 pesos el salario. Y está bien, no voy a discutir eso, pero de ese esfuerzo, de los 150.000, en ese momento las microempresas van a estar recibiendo un aporte estatal de 36.500 pesos y ellos, por lo tanto, van a tener que estar haciendo un esfuerzo de 113.500 pesos. 2/3 del esfuerzo lo va a hacer la microempresa, 1/3, a grandes rasgos, lo hace el Estado. Y si me voy a la pequeña empresa, va a estar recibiendo 23.500 pesos y por lo tanto la pequeña empresa va a tener que estar poniendo 126.500 por el esfuerzo de llevar esto a 500.000. Casi 4/5 del esfuerzo lo va a hacer el pequeño empresario. Y ahí es donde viene la cuestión, el análisis que es prudencial. A mí me parece que el esfuerzo, compartiendo que lleguemos a 500.000 pesos, creo que el esfuerzo que se le está pidiendo al sector empresarial más vulnerable del país, me parece que es excesivo y que el subsidio debió haber sido más alto. Yo sé que estamos hablando de sumas grandes de dinero, pero si el gobierno es el que plantea llevar esto a los 500.000 en este plazo, yo creo que debió haber propuesto una mejora importante en lo que son los subsidios. Me pasa eso. Algunos podrán opinar con toda libertad, por supuesto, de que en este tiempo, de aquí a un año, perfectamente pueden hacer ese esfuerzo y se van a ir confluyendo. Yo creo que es un esfuerzo muy complejo para las pequeñas empresas. Ya es complejo absorber la inflación. Ya es complejo. Si por eso la inflación es tan dura con los más pobres y con las empresas más chicas, porque les cuesta mucho empatar la inflación. Y acá no solamente le estamos diciendo empata la inflación en términos de remuneración, sino que le estamos diciendo vas a tener que hacer un esfuerzo, en el caso de las micro, 2/3 del esfuerzo lo haces tú en un año más y 4/5 del esfuerzo lo haces tú en un año más. Y eso es lo que a mí me provoca, voy a decirlo muy poco elegante, pero me provoca un cierto dolor de guata respecto a lo que le estamos pidiendo a las micro y pequeñas empresas del país. Hay que votar. Compartiendo la meta de llegar a 500.000 pesos,
no termino de compartir el esfuerzo que está haciendo el Estado en esta materia y por lo tanto yo esta vez en lo general y en lo particular me voy a abstener, presidente. Voy a conversar porque no he tenido la posibilidad de conversar esto con la bancada a la hora de almuerzo y me encantaría que el Ejecutivo tome nota de esta aprehensión. Lo planteo como una aprehensión, no es como un rechazo y nada, sino que es como una severa aprehensión respecto de la magnitud del esfuerzo que le estamos pidiendo en momentos como estos a las empresas más pequeñas de nuestro país. Gracias, presidente. Senador Coloma. Gracias, secretaria. Gracias, presidente. A ver, yo he estado revisando las votaciones que yo he planteado en materia de salario mínimo y aquí ha ocurrido algo siempre constante. Es un gran deber del Estado o del gobierno su fijación, porque en general en el ámbito público casi no se paga salario mínimo y en general en las grandes empresas, si bien alguna, tampoco es un elemento muy sustancial. Y el gran contrapunto que tiene el salario mínimo es la viabilidad de la empresa chica que tiene que pagarlo, pequeña empresa, mediana empresa, y también la lógica de desempleo que puede generarse el que no pueda pagarlo. Y eso es el debate que se da permanentemente en este tiempo. Lo que no ha planteado el Ejecutivo la vez anterior y ahora de nuevo es algo distinto de lo tradicional, porque efectivamente se fijaba un salario mínimo y se asumía que ese debían pagarlo todos. Se innovó en esa línea, se planteó un subsidio porque se entendía que era un esfuerzo muy grande que iba a realizar. Y hoy día se hace en la misma lógica y se hace un esfuerzo, o sea, se plantea una obligación mayor. Y que yo no tengo objeción, nunca he tenido respecto de ese guarismo final que se fija respecto a 500.000 pesos. Entonces, lo que corresponde, y yo me sumo a lo que se ha planteado, es ver si eso va a ser viable en la perspectiva de la pequeña y mediana empresa. Y yo, presidente, lo voy a obviamente conversar con mi bancada, nos vamos a juntar también para evaluarlo, pero a mí íntimamente entiendo que aquí, más allá del esfuerzo que se puede haber hecho el Ejecutivo, aquí podemos tener problemas severos respecto a la pequeña y mediana empresa en su implementación, que nos puede llevar a una imposibilidad de muchos de ellos a poder hacerse cargo o a generar una lógica de desempleo. Yo originalmente pensaba votar en contra del subsidio mismo por la forma de diseño. Creo que mejoró sustancialmente, se amplió su cobertura en términos de no generar eso que era muy inadecuado, que este subsidio se planteara solo respecto al que ganaba el salario mínimo en gratificación, dejando todo el periodo intermedio. Creo que eso fue un avance muy significativo. Pero si yo tengo que mirar en esta hora, si ese subsidio, y se ha explicado, que en definitiva haya que pagar 500.000 pesos en un año un poco más, con un subsidio que va de 23, que puede bajar a 23.000 pesos, a 4.000, depende cómo se vaya dando, creo que nos puede generar problemas severos. Así que yo, obviamente, vamos a reflexionar lo que vamos a hacer en la sala. También le pido, por su intermedio al Ejecutivo, que lo reflexione, porque algunos planteamientos que hemos hecho en términos de buscar compensaciones vía tributo han sido descartadas, vía aumento de asignación también lo han sido. Entonces creo que y uno tiene que actuar conforme a lo que realmente crea que va a resultar mejor para el país. En esa lógica, y si quiero hacemos una sola votación, yo me voy a abstener en general y en cada uno de los planteamientos, menos una indicación que vi, esta indicación respecto de resolver los problemas de algunos los taxis, digamos, que tienen que renovar patentes y que, no sé cuál artículo es exactamente, digamos, el 29 entiendo que, y el 29 y la asignación familiar. En eso voy a mantener en la sala, vamos a hacerlo en la sala para evitar, la sala voy a votar a favor de esas dos consideraciones, pero en la otra me voy a abstener. Gracias, presidente. Senador Saavedra. A ver, mira, solo para transmitir una información, el señor Mewes, que me imagino todos lo conocen,
dice que sobre el salario mínimo. El presidente de la CPC dice los subsidios tienen que ser transitorios y que las empresas por sí solas deben ser rentables. Lo dice él, no lo digo yo, y por lo tanto creo que hay que reflexionar respecto de lo que estamos haciendo y cómo se está votando. El esfuerzo que ha hecho el Supremo Gobierno respecto de recoger la petición que se hizo ayer por parte de la oposición ha sido escuchado. Se aumenta la cantidad de empresas, por lo tanto hay una mayor cobertura, hay una mayor cantidad de trabajadores que también se ven beneficiados y también hay un mayor gasto público. Y por otra parte, siempre se nos pone como límite, oye, tienen que tener disciplina fiscal. Entonces, yo pediría en esto que ese proceso de reflexión que van a tener al almuerzo lo hagan pensando en todos aquellos que les cuesta más vivir en Chile. Y me hubiera gustado además que la discusión hubiese sido sobre el ingreso mínimo y no sobre el subsidio, porque eso fue la discusión aquí. Se centró cuánto subsidiamos, cuánta plata le entregamos a las empresas desde el erario nacional para que puedan llevar a cabo la tarea de funcionar como empresa y pagarle a los que allí trabajan. Entonces no fue esa la discusión. Y por lo tanto creo que el esfuerzo que se ha hecho corresponde. Yo lo voy a aprobar en general y particular, pero al mismo tiempo también pedir que discutamos sobre el tema tributario, pero discutámoslo en el marco de la reforma tributaria. Y no nos neguemos a legislar, porque creo que tratar de mezclar las dos cosas, ingreso mínimo con reforma tributaria, para beneficiar a aquellos que escribieron a cuanto diputado encontraron para que se negaran a legislar, me parece impropio de nosotros como legisladores. Y por lo tanto pido eso, que de una vez por todas zanjemos lo que nos falta, una reforma tributaria para poder resolver estos problemas y otros más y fortalecer la forma de tributar. ¿Y por qué lo digo esto? Porque con esa actitud mantuvimos un par de cuestiones que también es bueno decirlo: la evasión y la elusión, y al mismo tiempo un sistema injusto de recaudar, porque el millón o más personas que van a tener este ingreso, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, tienen grabado su sueldo en un 19%. Y ese es el aporte que hacen a la recaudación del Estado chileno. Entonces, tengamos esa contemplación a la hora de hacer esta reflexión al almuerzo, que espero lo hagan pensando en la patria y en Chile, como se ha manifestado en todos estos días. Voto a favor, presidente, en general y particular, se hace una sola votación, ¿cierto? Senadora Carvajal. En general, las indicaciones, pero aquí te estamos aprobando. Exactamente, se está aprobando todo lo que no tuvo indicaciones y objeto de votación separada, se está votando ahora. Lo que quedaría para después serían las indicaciones, que siquiera puedo votar también de una sola vez, pero terminada esta vuelta de aprobación en general. Ya. Gracias, presidente. Bueno, me toca estar en esta comisión en calidad de presidente de la Comisión de Trabajo y no puedo sino hacer el punto respecto a los cientos de miles de trabajadores que hoy día subsisten, sobreviven y palian la inflación, la situación económica compleja, con 410.000 pesos. Se movilizan, pagan medicamentos, la alimentación. Entonces nosotros pasamos largas horas hablando, ¿cierto?, de situaciones complejas que también abordan otras orgánicas como la microempresa, la mediana, la pequeña, pero ha habido tal vez, no quiero decir un foco de discusión distinto, sino que también complementario, pero no puede ser eso superior a lo que hoy día nos convoca. Cuando a nosotros nos toca representar regiones vulnerables y vulneradas, porque también cuando discutimos a veces más allá del foco preciso, lo que hacemos es seguir perpetuando una situación económica compleja que nos afecta a todo Chile, pero a unos más que a otros porque tienen menos recursos para enfrentarla. Y justamente cuando hablamos de esos trabajadores, como en el caso de Ñuble, que 1 de cada 4, que son mayores de 18 años, que tienen una jornada completa de trabajo y cuyo único patrimonio en la vida es poder acceder al mundo del trabajo porque no tuvo más oportunidades y hoy día le pedimos que subsista con 410.000 pesos, no puedo sino hacerme cargo de eso.
probablemente el resto de las discusiones podrán subsistir por más largo tiempo, podrán darse en espacios de discusión distinta. Podemos generar aquí propuestas que alcancen y que también tendremos que hacernos cargo respecto a cómo queremos que el Estado, o que al Estado le ingresen más recursos si no somos capaces de coincidir en una reforma tributaria, o cómo queremos tener más beneficios y subsidios si los recursos del Estado son acotados y lamentablemente quienes primero deben ir dirigidos, muchas veces no es posible hacerlo como quisiéramos porque hay que darle, como quien dice, un poco a todos. Y creo que eso no es lo que uno esperaría. Yo solo señalar que había una disposición brutal de nuestro gobierno. Había una disposición tanto del Ministerio de Hacienda, también del Ministerio del Trabajo y, por cierto, del Ministerio de Economía y todos los encargados a propósito de generar todas aquellas apuestas y condiciones que permitan avanzar sobre un acuerdo del cual yo entendía aquí estaba generado. Y se han dado los tiempos, se han dado los números, se han dado las respuestas adecuadas, entonces cuesta comprender cuando hablamos y salimos de aquí pensando y diciendo que nos ponemos en el lugar de los otros, venir a cuestionar a cada minuto a propósito, a lo mejor, un elemento político que no puede estar ajeno a lo mejor de la mesa, pero que no puede superar lo que hoy día nos convoca. Yo solo, en consecuencia de aquello, siento que el avance que hemos dado es brutal, desde todo punto de vista, en las condiciones económicas, financieras, en las que se ven envueltas todos los chilenos y chilenas, pero que afectan a unos más que a otros porque las condiciones económicas son distintas y no tienen posibilidades de emprender ni de contratar probablemente. Tienen la única posibilidad en la vida de tener a fin de mes un sueldo que les permita, perdonen la expresión, para la olla. En ese contexto no puedo sino hacerme eco de lo que aquí se ha dicho. Ha habido voluntad, ha habido respuesta y esperar que nuestros colegas senadores y senadoras de distintas miradas puedan confluir en el mismo espíritu. Mejoremos lo que hoy día es de justicia y que es lo mínimo a lo mejor que podemos hacer como hombres y mujeres de bien, el entender que el generar un aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos, no este año, el año incluso 2024, en junio del 2024, y que podamos acceder a un poco de mejora en ese contexto y sentido, es de máxima humanidad y de máxima justicia, y sobre todo, por supuesto, de mayor dignidad para los trabajadores y trabajadoras. Así que solo señalar, presidente, valorar la disposición, esperar que nuestros colegas tengan a bien tener eso como primer elemento a discutir y pues, ojalá a aprobar en el transcurso de la tarde. Es que anuncio, por cierto, mi voto a favor, tanto en general y en particular, como aquí se ha señalado. Senador Núñez. Gracias, secretaria. Sí, yo primero quiero manifestar algo que siento que ha estado poco presente en la discusión, y es que hay que valorar que esta propuesta que ha hecho el gobierno con las incorporaciones que se han hecho acá, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, responde a un acuerdo del gobierno con la CUT. Y yo quiero partir valorando ese hecho, porque las organizaciones de trabajadores juegan un papel en la sociedad. Tal vez no son todo lo fuerte que uno quisiera. A mí me gustaría tener tasas de sindicalización mucho mayores. Y por lo tanto que este debate hubiese sido también con más participación de las organizaciones sindicales. Pero esta es la realidad que tenemos y yo valoro mucho que también las expectativas y las demandas de los trabajadores se hayan moderado. Porque aunque el salario de 500.000 es emblemático desde el punto de vista de una demanda, no es algo que resuelva el conjunto de las necesidades todavía, y me parece a mí que es una demanda justa, necesaria. Todos tienen que hacer un esfuerzo. Acá el gobierno lo está haciendo, también lo están haciendo las organizaciones de trabajadores cuando moderan su demanda original, y por supuesto que también lo tienen que hacer todas las empresas, incluyendo las pequeñas, las medianas y las micro. Y quiero agregar un elemento que acá no se ha valorado en el debate. Cuando sube el salario mínimo, no solo se beneficia el trabajador, el salario mínimo reactiva lo que se llama la economía doméstica, es decir, aquellos productos que no son productos importados en su gran mayoría, que no son los que uno compra cuando hay retiros, pero que sí generan las pymes. Esta alza del salario mínimo va a reactivar la feria libre, va a reactivar la economía de las pequeñas empresas que venden productos que se usan en las casas, de reparaciones, de distintas actividades. Entonces me parece a mí que en ese sentido va a haber una demanda, particularmente en el año, tal vez se va a notar más nítidamente el año 2024, que va a ayudar también al impulso de la economía. Entonces creo que acá hay un ciclo virtuoso que no se ha comprendido y que se ha aplicado una lógica muy unilateral para entender cómo funciona la economía en el mundo, y en Chile en particular. Por último, dos cosas. Creo que también todos entendemos que hay una legítima preocupación de las pymes respecto a su situación, que es más clara en las micro, en las pequeñas empresas, y aquí el gobierno ha generado tanto los apoyos en materia tributaria, los beneficios, como también en materia de subsidios, que es importante. Y por último, la oposición ha elevado una demanda
que yo entiendo que es la principal para obtenerse, y es que los montos serían insuficientes. Claro, uno podría con justeza decir cómo llegamos a determinar cuánto de un monto para un subsidio de una empresa es suficiente. En mi opinión, sería suficiente el que ella no quebrara. Alguien podría decir, no, yo quiero que las ganancias sean tal margen, eso es bastante complejo, difícil. Y acá hay un mecanismo de gatillo que busca justamente, en una situación económica compleja, evitar quiebras. Pero a mí me parece que en ese sentido lo de fondo es, si queremos discutir más política de apoyo a las pymes que impliquen más gasto fiscal, tenemos que asociar eso con los ingresos del Estado. Y en ese sentido yo llamaría, incluso en mi opinión personal, al gobierno a abrirse a debatir nuevamente este tema una vez aprobada una nueva reforma tributaria o la reforma tributaria que se propuso. En ese contexto, claro, podemos revisar, tal vez el subsidio ya no es necesario, las pymes lo absorbieron y el salario pueden funcionar con autonomía, tal vez en algún aspecto quedamos cortos, como se ha planteado acá, en relación a las micro, que son las más complejas de recibir el beneficio porque tienen menos institucionalidad para hacer uso de estos mecanismos, pero en forma seria y responsable. La única manera de discutir aumento en los montos es siempre y cuando el Estado tenga ingresos, en este caso que son necesarios, urgentes, a través de una reforma tributaria que se rechazó. Así que yo creo, presidente, que en mi opinión no está cerrado el debate, pero el requisito es que esto lo abordemos después de una aprobación de una reforma tributaria tan necesaria también para el país. Voto a favor, secretario. Senador Insulza. Gracias, presidente. Está apagado el micrófono, senador. En realidad, como ya lo he dicho, a pesar de ser mi primer año en esta comisión, yo he tenido alguna experiencia en los años anteriores también en la fijación del salario mínimo. Todos los años el cuadro era algo distinto del de ahora, porque todos los senadores, y aquí me refiero tanto de todos los sectores, lamentaban profundamente las bajas remuneraciones que tenían los trabajadores, consideraban insuficiente en todos los planos lo que se estaba otorgando como reajuste, e incluso en algunos años, si recordará bien el señor presidente y otros, en la Cámara de Diputados se votaba en contra del reajuste del salario. Ahora, eso tenía la ventaja que nadie se podía obtener en el Senado, porque para sacarlo en el Senado había que tener 2/3 para revivir el proceso, pero todo eso era parte de las reglas del juego. O sea, a nosotros nos tocaba votar a favor de lo mismo que habíamos criticado pero originalmente, porque de lo contrario se caía el reajuste y nadie quería que se cayera el reajuste. Hemos progresado, presidente, hoy día alguien se puede obtener sin el riesgo de que se caiga el reajuste. Parece que ciertamente es interesante desde el punto de vista. ¿Por qué? Porque el gobierno cambió un poco la política. Y eso es muy fundamental. O sea, el gobierno del presidente Boric decidió, creo yo, fundamentalmente fijar mostrar que su compromiso electoral de aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos, y lo iba a cumplir. Y puso los 500.000 pesos y naturalmente eso motivó y permitió un acuerdo también, un poco presidente, con la Central Unitaria de Trabajadores, que aceptó esto como ciertamente considerando que esto era un sacrificio, un esfuerzo, pero como una medida que, lo ha dicho bien la senadora Carvajal, permitía de pronto un salario mínimo que hasta podía servir para parar la olla. Ahora, lamentablemente, claro, se produjo inmediatamente después, como era obvio, la queja de algunos gremios de las pymes, que reclamaron que este era un costo excesivo para ellos, y el gobierno aceptó no solamente renovar, sino que mejorar sustantivamente los subsidios fiscales en esta materia. Yo creo que esas cosas hay que valorarlas. Naturalmente es muy lamentable que todo eso no se mencione aquí. Si antes no hablábamos de subsidios por lo general, era muy raro que habláramos de subsidios. Cuando decía el ministro Marcel, esta no es una discusión sobre subsidios, es que yo no recuerdo que se hablara mucho de subsidios cuando se hablaba de reajuste. No se discute, y ahora no solamente se habla de subsidios, sino que se pone el tema de los subsidios como la condición para aprobar esto de alguna manera. Ahora, yo quiero recordar que, como también lo han dicho otros colegas, aquí el proyecto no está incólume como ocurrió en años anteriores, en que prácticamente no se le hacían muchas indicaciones, sino que hemos mejorado sustantivamente en las gestiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Este no es el mismo proyecto que llegó acá, hubo disposición, hubo flexibilidad. Dicho sea de paso, a raíz de que el senador Galilea decía que 2/3 de la carga del reajuste la están tomando
las pymes y 1/3 solamente las organizaciones, es decir, el gobierno. Parece que se olvidan las medidas que se acogieron como indicaciones en el proyecto en materia de impuestos de primera categoría, de otras modificaciones legales sobre alivio a la deuda tributaria, etcétera. Y yo me imagino, no se ha dicho acá cuánto cuesta lo que se acordó entre ayer y hoy, cuánto dinero cuesta lo que no sé si está en el cómputo del senador Galilea. Por lo tanto, yo, presidente, creo que este ha sido un gran esfuerzo. Yo realmente no estoy tratando no niego, igual que no negaba en los años anteriores, que probablemente esto es insuficiente para los trabajadores, que quisiéramos todos que fueran cosas mejores, pero esta vez sí que es un progreso real. Y ese progreso real, por lo tanto, cuenta con mi voto favorable en general y en particular. Muchas gracias, presidente. Senador Moreira. Bueno, usted, señor presidente, afortunadamente llegué a la hora de votar y no hacerlo telemáticamente. Yo lo que quisiera señalar, lo que escuché de la discusión, bonitos discursos, hagámoslo por Chile. Resulta que el gobierno nos aplaude y lo estamos haciendo por Chile cuando votamos a favor del royalty. Pero cuando nosotros tenemos una mirada distinta de las cosas, eso no significa que no nos preocupe Chile. Al contrario, nos preocupa un grupo importante de chilenos que no se sienten representados por las decisiones que ha tomado el gobierno en esta materia. Nadie discute, absolutamente nadie discute el esfuerzo del gobierno y la claridad. Y que esto nos sirva de lección en el sentido de que las cosas tienen que ser sumamente claras para que no se malinterpreten, porque el ministro aquí ha señalado que él nunca se comprometió a subir los subsidios con CONAPYME, la CONAPYME dice otra cosa, bueno, pero es mejor decir no o sí, no término medio, porque finalmente estas cosas, en estas decisiones se generan malas interpretaciones e inconvenientes. Así que yo creo que es importante que se digan las cosas como son. ¿Se puede o no se puede? Y en este contexto de cosas, yo la verdad que nunca he votado en contra del salario mínimo. Nunca. No es mi interés hacerlo. Pero creo que Chile Vamos ha tomado una decisión de abstenerse en cuanto a que nosotros esperamos que pueda haber un esfuerzo de parte del Estado en materia de subsidio. Ya lo ha dicho los senadores Galilea y Coloma. Yo me sumo a esa interpretación y las cosas sí pueden cambiar si se puede hacer un esfuerzo mayor cuando esto llegue a la sala. Por lo tanto, la verdad que a mí me hubiera gustado, pero esto no se puede hacer, votar a favor la idea de legislar, pero votar en contra en particular, pero eso no se puede hacer, hay que una sola votación, así que yo, por lo tanto, en esta materia me voy a abstener y espero en la sala siempre las cosas pueden cambiar, así que me abstengo. Presidente. Sí, gracias. El proyecto de ingreso mínimo se puso una meta que fue compartida, se aprobó en la Cámara de Diputados, llegó acá el proyecto, es una meta que era un compromiso y se está cumpliendo el compromiso, y al mismo tiempo el gobierno y el Ejecutivo tuvo la capacidad de escuchar las preocupaciones que eran legítimas y que compartía además, que es cómo hacemos para esta exigencia mayor, legal, de un ingreso mínimo, un piso mínimo civilizatorio, si usted quiere, para mantener el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, pudiera al mismo tiempo ser compatible con la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, en particular con las dos primeras categorías. Y en esto entonces se introduce algo que es bastante novel, que hay un solo país en el mundo, aparte de Chile, que es Canadá, y en la provincia de Manitoba, para ser más precisamente. Estuve averiguando porque me dijeron Canadá y yo dije Canadá. Canadá es un país muy grande y muy importante, parte del G7. Bueno, es la provincia de Manitoba que tiene es un esquema similar. Lo que quiero decir es que acá se hizo un esfuerzo bien sui generis de introducir un subsidio al aumento del salario mínimo. Se entiende que es un subsidio temporal, pero es la segunda vez que aprobamos un subsidio temporal. Y
y la preocupación que algunos podemos tener es si esto, cómo se va a después desinstalar en el futuro. Pero entonces, entendiendo que esto es bien especial, por las condiciones que hemos tenido, por la tasa de inflación que hay generaciones que no conocían estos niveles de inflación en Chile. Hay que explicar, no se sabía, estas eran cosas que ocurrían de la cordillera hacia otros lados, en otras latitudes de otro mundo. Pero bueno, estamos haciendo una medida excepcional, en circunstancias excepcionales, en circunstancias que por lo demás pareciera que el control del alza sostenido, el nivel de precio se está temperando, que la economía va a tener un mejor desempeño de los malos que se pensaron en un minuto. En consecuencia puede que nos permita transitar hacia, si usted quiere, a un nuevo estadio después, con un ingreso mínimo seguramente reajustado en el futuro, que no requiera subsidio. Pero habiéndose introducido un subsidio de estas condiciones de naturaleza, es bien especial. Entonces yo pensé que se iba a valorar eso, que esto era un cambio, perdón lo digo, no sé si la palabra es muy correcta, bastante brusco en política pública, subsidiar. Porque hemos subsidiado a los empleadores antes, pero ¿para qué? Para la inserción laboral de ciertos segmentos o sectores, jóvenes, tal vez mujeres, en algunas áreas, incentivar entonces la contratación, ahí había un subsidio. Pero esto del alza del salario mínimo es bien especial. Y yo habría pensado que un sector iba a valorar este esfuerzo. Pues bien, la discusión ahora entonces es que me parece que es poco, que es poco. Y se usan expresiones, que yo la anoté porque me gustó, que dice, me da cierto dolor de guata. Escuché que un senador fundamentó su voto en cómo va a ser esta distribución de la carga del alza del salario mínimo, distribuida de esta manera que le da un cierto dolor de guata. Varias reflexiones, estoy fundamentando el voto y aprovecho acá entonces como presidente de la comisión de tomarme un minuto más. Para poner más recursos, o dejo de gastar en algo o consigo más lucas. Y para conseguir más lucas, o descubro algún producto, un commodity que no tenía y que aparece, o subo los impuestos. Una forma, mejor la productividad también, etcétera. Perfecto. Pero la pregunta es, ese dolor de guata, lo digo, quisiera que se replicara en tantas otras definiciones que tenemos que hacer en Chile. Veo utilidades de los bancos por 6.300 millones de dólares y creo que no quiero ni un cólico le haya generado a un sector. Las AFP tienen utilidades de 600 millones de dólares el año pasado. ¿Había un cólico también ahí? Tampoco. Entonces, si lo digo bien, aquí hay un esfuerzo genuino en la política pública. Claro. Entonces, vio en este proyecto, además, que se introduce un aspecto tributario que es el principal gasto que tiene este proyecto y tampoco es valorado. Entonces, lo que yo quiero plantear solamente es agradecer la flexibilidad que tuvo el gobierno. Primero cumple un compromiso, segundo la flexibilidad de introducir esta mejora de cobertura. Y ojalá, lo digo, en este caso ya retiro toda la ironía, lo digo, ojalá podamos encontrar entonces que nos sensibilicemos ante temas reales también y no solamente en algunos aspectos, horizontalmente. Y valoremos los esfuerzos. Podemos decir, yo quisiera más, pero antes había cero. Yo no recuerdo que haya se ha obrado un salario mínimo modesto o alto de esta forma, con un subsidio. O sea, ¿y qué se está escuchando? No solamente a los trabajadores, a las empresas, a las pymes. Entonces yo voy a tener la mirada positiva, ¿ya? Y cuando se llegó al acuerdo del royalty, fue un acuerdo, igual lo valoramos el acuerdo del royalty, y las 40 horas, y hubo que modificar los proyectos originales. Pero en este tema, que es tan sensible para los chilenos, porque cuando hablamos del royalty, con suerte puedo tratar de entenderlo a que le llegue a alguien. Las 40 horas van a entrar a regir recién en un año más. Este se paga la semana que viene. Entonces, en esa sensación es la que yo voy a poner el énfasis. Como quiero que se pague la semana que viene, ¿ya? Y se haga realidad, al margen de la cuenta pública que algunos pueden tener en la cabeza del presidente Boric, yo quiero que se apruebe ahora. Y por eso es que valoro la abstención, porque entiendo que eso va a permitir tal vez juntar los votos necesarios para su aprobación, espero. Gracias. Presidente, entonces queda aprobado en general y en particular el proyecto, con excepción de los artículos que fueron objeto de indicaciones, por 6 votos a favor y 4 abstenciones. El senador Galilea está votando como miembro de las dos comisiones. Ya, o sea, fue aprobado por unanimidad. Sí, ¿no? Ya. Ya. Le propongo lo siguiente, si quiere que
en una sola votación, que se tomará individualmente, obviamente, votemos todas las indicaciones, si le parece. Bien, tomemos la votación. El señor presidente somete a votación las indicaciones que se formularon a este... Es que... Senador Walker. A favor. Senador Galilea. ¿No puedo decir algunas palabras, secretaria? A propósito de la intervención del senador Lagos, la metáfora estomacal era solo una manera de expresar una aprehensión intuitiva respecto del impacto de los subsidios. Es solo eso. Y vuelvo a reiterar, el gobierno puso una meta de 500.000 pesos, que la compartimos, puso un plazo que es exigente para llegar a 500.000 pesos, pero que es extremadamente demandante para las empresas, las empresas más chicas de este país, dado el escenario de inflación y de magro crecimiento económico. De ahí nace esta aprehensión respecto de la magnitud del esfuerzo que le estamos pidiendo. Es solo eso, como decía, es algo prudencial. La mayoría de los senadores consideran que las empresas no van a tener mayor problema en esto. Yo tengo aprehensión en este sentido. Y eso es solo el punto que habíamos marcado. Así que mantengo la abstención con 2 votos. Gracias. Senador Moreira. Mantengo voto por el senador Coloma y por mi abstención. Senador Saavedra. Me impresiona este contrasentido, porque se pidió una presentación de parte del Ejecutivo, se hace y después me abstengo. Entonces no entiendo, o sea, inconsistencia. Voto a favor de las indicaciones. Senadora Carvajal. Reitero mi voto absolutamente a favor de las indicaciones. Senador Núñez. A favor. Senador Insulza. Presidente. A favor, porque se le pidió una indicación al Ejecutivo de cierta naturaleza, cumplió con la indicación de esa naturaleza y se dice que está buena la indicación, pero se abstienen. Yo creo que ahí voy a ser más consistente y voy a aprobar. Las indicaciones han resultado aprobadas entonces por 6 votos a favor y 4 abstenciones. El proyecto queda... Bien, después discutimos esa parte. Bueno, habiéndose cumplido, perdón, queda despachado el proyecto, eso quiero decir, sin prejuicio de que vamos a escuchar a la ministra Jara. Había preguntado a la subsecretaria de la Express, presidente, respecto a los quórum del ingreso mínimo garantizado y la asignación familiar. Creo que sería bueno tenerlo a la vista, secretaria. Completo, ya. Eso quería que quiera, claro, porque me habían planteado otra cosa y me había entrado la duda que yo creo que era importante para la deliberación que van a tener. Y lo último, que bueno, agradecer el voto favorable del oficialismo. Lamentamos que la oposición no se haya podido sumar en esta ocasión, pero solamente señalar que el contrafactual a que los empleadores no pudieran, ¿cierto?, asumir esto, que aquí hay un subsidio, significaría entonces que nunca los trabajadores podrían tener un reajuste. Esa es la pregunta. También quisiera agradecer al senador Walker por su intermedio, presidente. ¿Eso significaría que nunca podríamos subir el salario mínimo a los trabajadores? La verdad es que en los años anteriores no se ha discutido un subsidio, porque también lo cierto es que los reajustes han sido bien pichiruches. Y nosotros tenemos la convicción que aquí hay que hacer un reajuste mayor. Así que por eso estamos discutiendo un subsidio. Espero que lo puedan considerar. Que nosotros votemos en contra en la sala. No, queremos que voten a favor. No, senador. Nosotros, bueno, usted estime, ¿me podría dejar terminar? ¿Sí? ¿Me podría dejar terminar? Sí, termine como muy amable. ¿Sabe? Lo que pasa es que aquí se ha hecho un importante esfuerzo y yo creo que eso no se puede obviar. Hay un esfuerzo en torno al impuesto a la renta grande, de magnitud.
hay un esfuerzo en torno al subsidio, hay un esfuerzo importante de parte del Estado, entonces no entiendo cuál es la idea, de verdad, porque es desolador para los trabajadores también. Si para todos es difícil, pero para las familias es súper difícil llegar a fin de mes. Entonces no sé cuál es la idea realmente. Gracias, presidente. Senador Moreira, para terminar la sesión. Sí, no, yo lo único que quiero decirle, ministra, si usted quiere en el futuro que podamos aprobar cosas, porque nadie ha votado en contra, solamente ha sido una abstención y con argumentos, porque nosotros representamos las inquietudes de mucha gente, pero en ningún caso nadie ha desconocido la labor suya, la labor de la subsecretaria, las dos subsecretarias y del ministro. Nadie ha desconocido del esfuerzo que ha hecho el gobierno, pero nosotros creemos que el gobierno puede hacer un esfuerzo mayor. Se valora lo que ha hecho. Entonces usted trata de pichiruchi y resulta que, cuando ustedes fueron oposición, sería bueno una conducta. Pero yo le quiero decir, ministra, que lo que usted hace, por su intermedio, presidente, es una provocación para que nosotros votemos en contra en la sala. O si no, es una provocación para que los otros proyectos que usted quiere que los manejemos. Sí, es que yo me siento pasado a llevar con lo que ha dicho ella, porque ha habido voluntad nuestra en muchas cosas. En el royalty, en otras materias hemos tenido la mejor disposición. Perfecto. Yo le aceptaría que usted me emplazara a mí si yo votara en contra. No hemos votado en contra. Lo hemos abstenido, esperando que el gobierno tenga una actitud que vaya más allá de lo bueno que ha hecho por mejorar esto. Muy bien. Bueno, con esa nota seguía por terminar la sesión.